La hermana Eloísa le mandó un recado, no un recado, dijo que le mandaba saludos. No sé a qué se referirá, pero cumplo con entregarle el saludo de parte de ella. Ya, qué bueno, qué bueno. Oye, hermano, perdón, yo estaba mirando más que el frío me tenía mal ayer. Estaba bien el libro, yo estaba mal. Ah, ya, del libro. Estaba en el segundo capítulo, del 2. Eh, Recuerden, cualquier información en relación al video que subió el Pastor Alex, ¿lo vieron? Sí, Ya, porque ustedes igual tienen promoción. ¿Ya? sí. Para ustedes igual va a haber una ceremonia del paso de en realidad todos los años hay promociones. Y el tercero y cuarto es graduación. ¿Ya? Pero así que ustedes igual van a tener, así que cualquier consulta sobre los invitados o alguna otra cosa, con el pastor Alex y ahí él les va a responder todas sus inquietudes. Muy bien, vamos a empezar. Amado Dios, buen Padre Celestial, gracias te damos por este día, tu amor y tu bondad. Señor, una vez más nos encontramos en este lugar para aprender, eh, para esta clase, Señor, y pedimos que seas tú en medio nuestro. Dios, ayúdanos, guíanos, ministranos, habla en nuestros corazones, enséñanos para poder hacer las cosas mejores para ti, Señor. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Del día de ayer, ¿del día de ayer les quedó alguna duda? ¿Algo que no se haya visto, que hayan considerado ustedes importante quizá? O algo que hayan querido decir que no dijeron ayer. ¿Se entendió? ¿Puedo explicarme bien en lo que se trataba ayer? Ya, muy bien. Entonces, todo lo de ayer, todo lo que hicimos ayer, todo eso es el antes, ¿cierto? Antes de poder predicar, y es la parte súper importante. O sea, ayer hablamos, y fue casi toda la clase, acerca de el tema, que es una de las partes más importantes, que si no tenemos eso, no podemos seguir adelante, no podemos seguir construyendo nada. Es cierto que hay algunos que lo hacen así, que empiezan a construir, que empiezan a avanzar, que redactan algo, pero si no hay un tema, finalmente se está navegando a la deriva, se está simplemente lanzando ideas al aire sin un puerto al cual vamos a llegar, sin algo que querer entregar a los hermanos, sin algo que poder transmitir a los hermanos. Por lo tanto, el tema es sumamente importante a la hora de la predicación. Considero yo, considero yo que hay algunas veces que es más fácil que otras encontrar el tema, ¿ya? Y no por eso uno no se va a preparar, ¿ya? Sino todo lo contrario. ¿Cuáles son esas veces que es más fácil preparar el tema cuando el culto tiene algún sentido en especial? Cuando el culto tiene un sentido en especial, entonces nosotros no debemos buscar, no debemos darnos más vueltas que ir de frente con con el tema del culto. Por ejemplo, un culto de Santa Cena. Un culto de Santa Cena, a pesar que, y normalmente en la iglesia donde yo me congrego, el culto de Santa Cena, la predicación, es una predicación doctrinal, ¿ya? A pesar de eso, si no hay que darle tanta vuelta para poder encontrar el tema. ¿Por qué? Porque el culto habla del sacrificio de Jesús, ¿cierto? Entonces es quizá un poco más fácil cuando un culto, no sé, del Día de la Mamá, hay que darse muchas vueltas para encontrar el tema. No, pues porque ya el culto está direccionado hacia eso, para el Día del Papá, para una celebración de los jóvenes, eh, un culto de acción de gracias por la patria, como hablábamos la otra vez. Son cultos que son relativamente más fácil, no en el armar el mensaje, pero sí en dar un gran paso, que es una gran parte, que poder encontrar el tema. Entonces, ¿cuál es la recomendación ahí? Es que cuando nos llegue la oportunidad de predicar, y precisamente sea un día en especial, podemos ahorrarnos mucho tiempo en saber que en ese día especial hay un tema ya predispuesto para poder predicar, y no vamos a tener que darnos vueltas tanto para poder encontrar un tema, sino que el tema va a estar ahí, ¿ya?
Ayer analizamos entonces todo lo del tema, cómo llega la inspiración, vimos lo importante de estar trabajando, de estar siempre buscando en la palabra de Dios, de estar siempre ahí en la oración, de estar siempre ahí metido en eso, que no es algo fácil de llegar la inspiración de Dios y que no siempre estemos esperando esas manifestaciones sobrenaturales, sino que estemos trabajando, porque de alguna manera Dios nos va a hablar, ya sea por medio de alguien que pueda venir y que nos diga algo de parte del Señor, ya sea por medio de aquello que nos rodea, como veíamos ayer, de alguna conversación con algún hermano, de alguna visita a algún hermano, de entender cuál es el motivo espiritual por el cual está pasando la iglesia, del mirar a nuestro entorno, pero en todo, absolutamente en todo lo que hagamos, que la inspiración siempre nos encuentre trabajando. Que nunca nos encuentre de manos vacías, porque si estamos de manos vacías y viene esa inspiración, por decirlo de alguna manera, no va a tener que esperar la inspiración hasta que nos pongamos a trabajar para que pueda llegar bien. Por lo tanto, previo a la inspiración, lo importante es siempre estar trabajando, siempre estar en torno a la Biblia, en torno a la palabra del Señor, para que cuando llegue tengamos el material ahí. Ya hablamos acerca, y haciendo una recapitulación, hablamos acerca del título y del tema, que son dos cosas totalmente diferentes. Que el título es simplemente la puerta de entrada, es algo para dejar a la gente con expectación, para dejar a la gente intrigada, interesada en lo que va a ser la predicación. Ya, pero que tampoco por buscar esta intriga, por buscar este interés de la gente, vayamos a ponerle al sermón cualquier título que no tenga nada que ver con el sermón, simplemente para que la gente quede enganchada, sino que todo tiene que ir relacionado, todo tiene que ir enlazado. Hablamos acerca del tema y hablamos que cuando en la predicación se pueden hacer dos cosas: o podemos mencionar el tema o podemos no mencionar el tema, pero sí ir trabajando para desarrollar ese tema. Dijimos que si vamos a mencionar ese tema, así como el título, el tema también tiene que ser llamativo si es que lo vamos a mencionar, pero no tiene que ser una gran explicación de lo que es el tema. El tema tiene que ser como todo el mensaje, toda la predicación resumida. Eso es el tema. Es como agarrar toda nuestra predicación de 2 horas, nuestro gran sermón de 2 horas que vamos a dar en la prueba, y resumirlo en una frase de 2 o 3 líneas. Eso es el tema. ¿Para qué? Para que la gente también, para que nuestros hermanos queden interesados en escuchar de lo que se va a tratar. Sabemos que estamos en la iglesia, de que es un asunto espiritual todo esto, y que los hermanos, y siempre se dice así, los hermanos deben venir dispuestos a escuchar, los hermanos deben venir dispuestos a participar, deben estar dispuestos e interesados con una predisposición previa ya para escuchar todo esto. Pero nosotros que estamos acá al frente, no tenemos que siempre que contar con eso. No siempre tenemos que contar con la buena disposición de la hermandad, porque a veces la hermandad no va a llegar con buena disposición. A veces la hermandad va a llegar a la iglesia con ganas de irse para su casa. A veces la hermandad va a llegar a la iglesia y va a llegar a la iglesia pensando que está jugando Chile a esa misma hora. ¿Cierto? Y esas cosas pasan mucho. ¿Ya? La iglesia va a estar muchas veces, nosotros queriendo que todos piensen como nosotros, y así como nosotros llegamos dispuestos, con ganas, vamos a esperar que todo esté así, pero la iglesia a lo mejor está interesada en el final de la comedia que justo ese día estaba pasando. Y uno puede reírse, ¿cierto? Pero esas cosas han pasado, po. Yo me acuerdo que cuando era más chico, no me acuerdo qué teleserie así, pero una de las famosas que lanzaba el 7, en ese tiempo el 7 tenía el monopolio de las telenovelas. Y ahí las mejores teleseries las pasaba el 7. Y me acuerdo que justo dio un día de culto el final de la teleserie. Y faltó gente a la iglesia por quedarse viendo la teleserie. Y la gente que llegó a la iglesia estaba con su mente en la teleserie. Y esas cosas pasan. Entonces, por lo mismo, nuestra presentación y cuando nosotros decimos el tema, cuando nosotros decimos
el título de nuestra predicación, ese título, ese tema debe dejar a la gente con ganas de escuchar más. Que si el hermano llegó con la mente puesta en el partido, que si la hermana llegó con la mente puesta en la teleserie, se salgan de ahí y concentren su mente en la predicación. Entonces esa es la labor de nosotros, es poder despertar el interés en las personas. Ya les decía, es cierto que la iglesia ya sabe cómo debe llegar al culto. Si la iglesia lo tiene claro, pues si se lo hemos repetido tantas veces que tienen que llegar, y les decimos hasta textos bíblicos, ¿cierto? Que entrando por sus puertas con acción de gracia, con alabanza, con salmo, alabando, bendiciendo su nombre. Cuando la gente llega, nosotros le decimos que se desprenda de todos sus problemas, de todas sus preocupaciones, pero no es tan fácil de repente. Porque ya dejando la teleserie y el fútbol de lado, muchas veces la preocupación es muy grande con la que la gente lleva a la iglesia. Y está sentado en la iglesia, pero está pensando en cómo va a pagar la cuenta que tiene que pagar mañana. Si le quedan 50 lucas para el mes nomás y la cuenta es de 220,000 pesos. Y hay gente que llega así. Hay gente que nosotros le decimos, hermano, concéntrese y alabe al Señor. O concéntrese, ponga atención en la palabra. Y la persona está pensando en que quizás qué estará haciendo su hijo a esta hora. Que hace 3 días su hijo no llega en la casa. Son cosas que pasan en el culto. Son cosas que pasan ahí entre nuestra hermandad. Por lo tanto, debemos tener tanto el tino como la capacidad de poder sacar a la gente, sacar a nuestros hermanos de lo que están pensando, sacar a nuestros hermanos de su preocupación y poder entregarle la palabra de Dios, que ciertamente esa palabra del Señor en alguna forma traerá respuesta a las personas, pues. En alguna manera traerá, se van a poder ir fortalecidas. O sea, el hermano que debía plata se va a ir a su casa debiendo la misma plata, pero ya fortalecido y con una respuesta del Señor para poder solucionar esos problemas. Porque la Biblia también tiene solución para esos temas. Y la Biblia tiene solución y habla acerca de todo. La hermana que llegó preocupada porque su hijo no llega hace 3 días a la casa, va a irse renovada y fortalecida a causa de la palabra. Pero si nosotros no logramos sacar a nuestros hermanos de lo que están pensando para que fijen su atención en nosotros, entonces no va a pasar nada. Podríamos habernos preparado por mucho tiempo, pero si no logramos captar su atención, si no logramos hacer que nos miren a nosotros, y no solo que nos miren, sino que su mente esté puesta en nosotros, entonces nada va a ocurrir. Por lo tanto, esa es la labor del predicador. Y ahí hay mucho oficio, quizás podríamos decir, pero ahora sí mirado desde el lado bueno. Hay mucho oficio, mucho de entender por lo que está pasando y que algo tengo que hacer yo para que la gente me preste atención, para que la hermandad me escuche lo que yo les voy a decir, porque mal que mal lo que les voy a decir es palabra de Dios, no algo simplemente que inventé yo. Por eso medio libro nos habla acerca del tema y del título, porque es sumamente importante poder despertar la atención, porque es sumamente importante que cuando nos subamos a predicar tengamos eso en nuestra mente y que para nosotros esté clarito cuál es el tema que queremos compartir con la gente. Y suena hasta raro, pero ayer también lo comentábamos. Muchos predicadores se han subido y lamentablemente se siguen subiendo al púlpito sin saber de qué van a predicar. Y abren la Biblia y comienzan a recitar algún texto bíblico, saltándose primero todas las normas de hermenéutica y después todas las maneras como se debe predicar, y van caminando en un mensaje que no va hacia ningún lado. ¿Cierto? Por lo tanto, al subirnos a ese lugar somos los primeros que tienen que estar claritos hacia dónde queremos llegar, qué es lo que queremos transmitir. Y como les decía, por eso hay medio libro hablándonos acerca del tema y sobre todo del tema y también del título. ¿Algo que decir? ¿Ah? Muchas veces cuando así se predica de manera aleatoria, así que desde que el Señor arroja una palabra, y pongo el vidito, claro, lee los textos y todas las reglas de interpretación, y
texto lo basan a base de algo personal, con testimonio Ujú. de vida. Y claro, cuentan su testimonio, media hora, incluso más, y los hermanos los que están escuchando muchas veces la predica estuvo buena. Pero claro, o sea, para testimonio edifica. Ujú. Pero doctrinalmente hablando, en este caso, realmente no hay mucho progreso en ese aspecto. Sí. Sí, algo súper importante el tema del testimonio. ¿Ya? Yo sé que todos acá tenemos un testimonio y que si lo podemos contar vamos a estar igual, como decía el hermano Alex, quizás muchas horas. Pero a la hora de predicar, y cuando le vamos a hablar a la iglesia, nosotros no le vamos a predicar de nosotros, po. Ya, porque mi vida, mi testimonio puede servir a uno o a dos personas que a lo mejor pasaron cosas parecidas a las mías, o que quizás están pasando cosas parecidas a las que yo pasé, o quizás va a servir a alguien que vivió el mundo que yo viví, ¿ya? Pero si nosotros vamos a ocupar nuestro testimonio en la prédica, que sea eso, pues, que sea una parte de nuestro testimonio en la prédica, que se ajuste a lo que la palabra de Dios está diciendo, que no tengamos que torcer la escritura para que nuestro testimonio se vea bonito, sino que más bien sea la palabra de Dios la que avale lo que nosotros vivimos. Ya que sea la Biblia la que avale, y que no sea una predicación de nuestro testimonio. Que no leamos un texto bíblico y empecemos, cuando yo tenía tantos años, me aparté del Señor, y le damos 45 minutos de eso, y al final, ¿qué hablamos de la Biblia? Porque la predicación debe ser de la palabra. Si de eso trata, ¿ya? Entonces, hay que tener un gran cuidado en relación a eso. Muy bien, partimos entonces con los tipos de sermones, ¿ya? Y hay diversos tipos de sermones, la verdad. Hay distintos tipos de predicación. Algunos están registrados acá, otros están registrados en la segunda materia, en homilética 2, que ahí está el restante tipo de sermones. Y si bien es cierto, hay diferentes tipos de sermones, estos se ajustan a los diferentes tipos de culto, podríamos decir, a los diferentes tipos de reuniones en las cuales nos encontramos. No se preocupe. A los diferentes tipos de reuniones a los cuales nos encontramos. Hay sermones que son doctrinales o sermones que son, por decirlo de alguna manera, más cabezones, más gruesos, más complejos, que eso no, quizás no se comparten con toda la congregación, pues, porque hay que entender que la congregación en general, hay un hermano que a lo mejor lleva un mes que no entiende muchas cosas de las que nosotros vamos a predicar, y hay un hermano que lleva años que sí las va a entender, pues. ¿Ah? Es como que le diéramos a un nuevo convertido que leyera el libro de Juan. Yo sé que todos dicen que a los nuevos convertidos tienen que leer en la Biblia el libro de Juan, pero el libro de Juan, hermano, es un libro súper complicado, po. Es un libro teológico, como se dice, es cabezón, pues como que leyeran Mateo. Son dos libros teológicamente gruesos, son complicados de entender, tienen verdades bíblicas súper fuertes, súper chocantes para la gente. Por lo tanto, debemos entender que no podemos dar un sermón doctrinal grueso quizás cuando esté toda la congregación, o un sermón teológico de alta categoría cuando estén todos, porque debemos entender que los tipos de sermones se adaptan a las distintas situaciones, así como la lectura de la Biblia se adapta también a las personas que van llegando. Y ahí de consejo, si hay un nuevo convertido y quiere darle un libro a que leer, preséntele el libro de Lucas. Claro, ahí le complica más la vida todavía. Claro, va a andar viendo dragones y cosas así por todos lados. Pero no, preséntele libros como el de Lucas, libros como el de Marcos, los Hechos de los Apóstoles, que no son libros doctrinales, son libros de historia, y de la historia de Jesús, de la historia del Evangelio, que son de una fácil comprensión, y obviamente ahí acompaña al hermano para que no se confunda. ¿Ya? El primer tipo de sermón que aparece es el sermón textual.
¿Ya? Ahora, esto hay que entender otra cosa. Por muy distinto que sean los tipos de sermones, todos tienen su complejidad, todos tienen su manera de presentar, qué es lo mejor, y cuando ustedes presenten su sermón, van a tener que elegir qué tipo de sermón van a presentar. ¿Ya? ¿Les digo al tiro cómo va a ser la primera prueba? Ya. Hacemos un paréntesis ahí entonces. Hay distintos tipos de sermones de sermones en este manual. Usted debe elegir alguno de los tipos de sermón que aparece en este manual. ¿Ya? Porque en el otro manual, en el segundo, también hay otros tipos de sermones, pero debe ser de acuerdo a este sermón. ¿Qué tipo de sermones hay? Está el sermón textual hilativo, analítico, invertido, expositivo y sintético. Todos esos son sermones textuales. ¿Ya? O puede ser un sermón temático, un temático doctrinal o un textual temático. O puede ser un expositivo, un sermón narrativo, un sermón... Esos son entonces el sermón narrativo, el sermón expositivo, el temático doctrinal, el textual temático, el textual hilativo, analítico, invertido, expositivo o sintético. Y ahí hay 8 tipos de sermones. Vamos a tratar de abarcarlos todos ahora, ¿ya? Pero yo quiero dejarles al menos uno que es el que más se usa dentro de la iglesia, y cuando usted lo vea decir, sí, todos los predicadores predican más o menos de esa manera, sabiendo no que es este tipo de sermón, la mayoría de los predicadores predican de esa manera. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Usted tiene que elegir obviamente su tema, su título, dar una introducción, ¿ya? Y hacer un bosquejo del sermón. ¿Cómo es el bosquejo del sermón? No necesito que usted escriba en la prueba que me entrega todo lo que usted va a hablar. La introducción y la conclusión sí tienen que ir escritas, completas. Lo que usted va a hablar, ¿ya? Estamos hablando de la primera prueba, ¿ya? No de la que hay que pararse aquí y predicar. La introducción y la conclusión van escritas, completas. Y el bosquejo usted lo puede hacer por punto o poner una pequeña frase de la que usted se va a colgar para ir hablando, para ir desarrollando el tema, ¿ya? Entonces, como le decía, no es necesario que usted escriba absolutamente todo lo que va a hablar, ¿ya? Sino que vaya poniendo los puntos más importantes que usted quiere tratar en ese sermón, y tiene que poner qué tipo de sermón es el que usted me está entregando, para que así cuando yo lo revise, yo me baso en el esqueleto del sermón, en el dibujo que usted me está dando, pero también me baso en observar el tipo de sermón que usted me dijo. Por ejemplo, si usted me dice que es un sermón narrativo lo que usted escribió ahí, entonces yo voy a tomar la hoja que dice sermón narrativo, voy a mirar de qué se trata un sermón narrativo y voy a mirar su prueba. Entonces su prueba va a tener que tener los elementos que contiene un sermón narrativo. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Me logro explicar bien? Que yo sé que soy enredado para hablar muchas veces. Ya. ¿En qué cosa? En todo, ok. Muy buenas tardes, soy Luis. No, pero así como en el, claro, cómo voy a ir desarrollando cada... Ya. Hay distintos tipos de sermones, ¿cierto? Usted tiene que escoger un tipo de sermón. Todos los sermones tienen que tener título, ¿ya? Usted tiene que ponerle un título a ese sermón. Bajo ese título, usted tiene que poner el tema de sermón, es decir, de qué se va a tratar. Recuerde que el tema no es una explicación larga de todo lo que se va a tratar el sermón, sino unas 3 o 4 palabras que hagan resumen de todo lo que es el sermón. Después de eso, usted va a escribir la introducción del sermón. ¿Qué es la introducción? Son las primeras palabras que nos dan el contexto sobre el cual se desarrolla su sermón. Por ejemplo, vamos a hablar
del hombre este que es sanado, del paralítico de Betesda. Ya, vamos a hablar del paralítico, ¿cierto? Del ángel que descendía de tiempo en tiempo, movía el agua y el que se metía al agua, sano. Entonces, usted va a hablar de la sanidad divina. Ese va a ser su tema, la sanidad divina. El título del mensaje va a ser las aguas estancadas. O no sé, algo más. Levántate ya, ahí está, levántate. Levántate va a ser el título, el tema va a ser la sanidad divina por medio de la fe. Ahí está el título, perfecto, porque de eso habla el sermón. Usted va a empezar, ¿y qué va a decir la introducción? La introducción va a tratar todo el contexto antes de que Jesús llegara a sanar al hombre. Entonces hablamos de qué era Betesda, de dónde estaba ubicado, por qué Jesús iba pasando por ahí, qué es lo que ocurría en esa fuente, por qué los hombres tenían que meterse ahí y por qué descendía un ángel. Es decir, todo lo que va antes de que ocurra la historia. Es como una historia, la historia que va detrás, pero resumida. Eso es la introducción. La introducción es sumamente informativa. Es para que los hermanos que están escuchándonos entiendan a lo que nosotros vamos. Ya después usted va a empezar a desarrollar los puntos. No sé, vamos a poner en los puntos. ¿Qué simboliza las aguas estancadas? ¿Qué simboliza que se moviera la agua? El rol que cumple la fe en la sanidad divina. El poder de Jesús al hacer milagros. Ya, esos van a ser algunos puntos. Y ahí usted va a ir desarrollando. Y después de eso, después de que usted desarrolló todo su sermón, entonces viene la conclusión. Y la conclusión, a diferencia de la introducción, que es el contexto de la historia, la conclusión va dirigida hacia los hermanos. Entonces podemos decir, por lo tanto, hermanos, la conclusión va a decir, hermanos, si usted está pasando por un problema de enfermedad, si usted está viendo que hace mucho tiempo no ocurre algo en su vida, que las aguas están estancadas, ¿cierto? Ahí se le pone todo, así como un gran énfasis, ¿cierto? No se preocupe porque Jesús puede sanarlo, Él tiene el poder para obrar milagros. Esa es su conclusión. Y ahí termina su mensaje. Se da cuenta, ese es un tipo de sermón narrativo, lo que le acabo de explicar. ¿Ya? Entonces, después de que usted desarrolló todo su mensaje, usted tiene que poner qué tipo de sermón es. Usted lo escribe ahí. Obviamente usted ya tiene que saber si va a ser un sermón doctrinal, tiene que ponerle ahí harta cabeza, como se dice, y desarrollar los puntos doctrinalmente y todas esas cosas. Usted sabe cómo... Sí. ¿Usted sabe cómo se llega a la conclusión de que una doctrina bíblica es doctrina? Ajá. Sí, porque tiene que ir de acuerdo al tema que yo voy a... Y ahí se ve si es doctrinal o no. Ya, pero ¿cómo llegamos a la conclusión de que una doctrina es doctrina finalmente? ¿Qué opinan? Porque está establecida en la palabra de Dios, no se puede variar ni cambiar. Ya, eso es una doctrina, pero ¿cómo llegamos a la conclusión de que eso es una doctrina? Cuando queda la enseñanza. Ya, la doctrina es enseñanza, ¿sí? Cuando queda... Como verdades fundamentales dentro de la palabra, dentro de todo lo que se dice. Sí, tiene toda la razón, que es lo mismo el pastor Roberto, pero ¿cómo llegamos a la conclusión de que esa verdad fundamental es una verdad fundamental? Porque lo respaldo con una palabra. Ya, sí, por ahí va. ¿Qué parte de la palabra la respalda? Creo que algo vimos en una presentación que hablamos, y recuerdo que hablaba de, bueno, cuando dijo de esquivarse ahí, como que más recordé, de que, bueno, por una parte no podemos adoctrinar un versículo. Exactamente. Tiene que haber un contexto, pero por otra parte también se tiene que respaldar con otros pasajes bíblicos que estén hablando un poco de lo mismo. Y eso un poco va sentando la base de que lo que dice es una doctrina. Ya, ahí se acerca más. Para que una doctrina sea doctrina, yo tengo que abrir la Biblia en el Génesis, leer toda la Biblia, llegar al Apocalipsis y que esa enseñanza esté presente en toda la Biblia.
de alguna manera debe estar presente. Por ejemplo, doctrina de la salvación. ¿Dónde empezamos a encontrar salvación en la Biblia? En el Génesis. En el protoevangelio, Génesis 3:15, ¿cierto? En Éxodo, ¿dónde encontramos salvación? Cuando sale el sol, ¿Ya en qué hecho particularmente? cuando hacen la celebración. ¿No? ¿Ya en la Pascua? Sí, en la Pascua encontramos salvación, ¿cierto? Y así, si nosotros vamos viendo a lo largo de la Biblia, ya podríamos decir todo, pero no ahora mucho. Si vamos viendo a lo largo de la Biblia, vamos a encontrar la doctrina de la salvación. ¿Y qué es la doctrina? ¿Qué nos enseña la doctrina de la salvación? Que nosotros por nosotros mismos no podemos ser salvos, sino con el sacrificio de alguien más que sea inocente. De eso nos habla el protoevangelio, nos habla la celebración de la Pascua, las fiestas en el Levítico y todas esas cosas. ¿Ya? Entonces, si va a ser un sermón doctrinal, no es necesario que escriba toda la Biblia, pero sí entender cuáles son las doctrinas elementales y poder fundamentar esa doctrina y exponerlas de modo de sermón y no de estudio bíblico. ¿Ya? Porque son dos cosas distintas. Una predicación es muy distinta, incluso en tiempo, a un estudio bíblico. Un estudio bíblico podemos, no sé, como es estudio, estar 1 hora y media, hasta 2 horas. Una predicación, como decíamos la otra vez, por asuntos de comodidad y de concentración de nuestros hermanos, a lo más, con todo, con llamamiento adelante y toda la cosa, 45 minutos. Si el pastor es muy bueno predicando, lo escuchamos 1 hora, pero hasta el mejor ya no nos cansamos, empezamos a movernos en la silla y todo eso, ¿ya? Así que tienen cosas diferentes. ¿Ya? ¿Se entendió entonces? Ahora sí, me expliqué mejor del mensaje. Hermano, acabo de una pregunta. Si yo oro, ¿cierto? Y Dios me da el tema, ¿Ya? y en la medida en que el Señor me vaya entregando, ¿yo puedo llegar a escoger qué tipo de sermón va a ser? Sí, pues. O sea, yo lo ordeno como yo quiera en realidad. Claro. Sí, usted lo ordena, ahí es su sermón. ¿Ya? Usted obviamente muy bien, muy buena apreciación. Este es un sermón, es una prueba y todo, pero es un sermón, por lo tanto, pídanle a Dios que les dé el tema, pídanle a Dios, estén con su sentido atento y todas esas cosas, pero pidan a Dios que dé el tema. Una vez que tengan el tema, ustedes pueden desarrollarlo de acuerdo a lo que a ustedes les convenga, de acuerdo a lo que ustedes entiendan, o se sientan más cómodos, o de acuerdo a lo que Dios les diga, pero ustedes ven esa parte, ¿ya? Ustedes ven qué tipo de sermón van a poder desarrollar. Entonces, ¿se entendió ahí, hermano? Sí. Ya, genial. Hermano nomás, hermano. No me unja pastor todavía. Apóstol podría decirme también. Querubín. ¿Sí hay de todo ahora? ¿Hay de todo ahora? Querubines también. Rey apóstol. ¿Ese no lo había escuchado? ¿Rey apóstol? Sí. Ah, sí. No lo puedo creer. Un día vi una fotografía de un apóstol peruano y tenía una dialéctica, me parece, de una capa. Fase 3. Fase 3. Está bien. Cosas peores. Hay un pastor que predicaba en internet hace un tiempo atrás que decía que cuando él entraba a hablar con Dios, Jesús tenía que salir de la habitación así. ¿Cómo está, amigo? Hay de todo, hermano, no se sorprende, vendrán cosas peores, dice la Biblia. Sermón textual, entonces. Vamos ahora sí. En formas generales, en líneas generales, el sermón bíblico puede ser catalogado en 3 clases. Y de estas 3 clases se desprenden muchas subdivisiones más. Pero estas son las 3 clases principales. Que es el sermón textual, el sermón que se limita a exponer y explicar un texto bíblico. ¿Ya? Ese es un sermón textual, que no tiene una
una exégesis mayor que lo que la Biblia dice. ¿Se acuerdan cuál era la primera regla de interpretación de la hermenéutica? ¿Se acuerdan de hermenéutica? Exactamente, la primera regla de la hermenéutica, estudió el hermano bien, ¿no? La primera regla de la hermenéutica nos dice que la interpretación principal es la primera que se da en el texto, ¿ya? La primera interpretación es la que da el texto sobre sí mismo. Por lo tanto, textual se limita a explicar un texto bíblico. Después vienen los sermones temáticos. El sermón temático se basa sobre un tema o un asunto. Y el sermón expositivo es el que comenta un pasaje bíblico, narración o parábola de la Sagrada Escritura. Este es el que a todos nos gusta hacer, pero es más complicado, ¿ya? El expositivo, ahí hay que tener hartos años ya de magíster en predicacionología. Esa materia la acabo de inventar yo. ¿Ya? Pero es más complicado porque habla acerca de comentar, acerca de hacer una exégesis o una interpretación más profunda, incluso de exponer nuestras ideas. Y en ese sentido de exponer nuestras ideas es lo complicado, porque muchas veces en exponer nuestras ideas nos arrancamos, como se dice, con los tarros, pero debemos siempre estar de acuerdo a la palabra del Señor. Pero estos son los tres grandes tipos de sermones: el textual, el temático y el expositivo. Estas tres clases, como les decía, se subdividen en muchas otras según el carácter, procedimiento que se adopte para el arreglo del sermón, como tendremos ocasión de ver. Vamos entonces a empezar a hablar del sermón textual, porque obviamente es el más fácil, sobre todo en su forma simple o hilativa, ¿ya? Vamos a hablar acerca de los diversos usos del texto. Y la costumbre de basar un sermón evangélico sobre un texto bíblico es muy antigua y en verdad es muy recomendable. Ya, es muy recomendable. Y hay tres cosas, hay tres formas en cómo los predicadores usan o suelen ser usados los textos de partida. Hablando del sermón textual, ya hay tres formas en las que nosotros como predicadores, desde hoy día, yo los unjo a todos ustedes como predicadores, ¿ya? Así que como predicadores nosotros tenemos tres formas de usar el texto bíblico cuando vamos a hacer un sermón textual. La primera es como punto de partida para el sermón. Es como nuestra base. Es como que de ahí empezamos para adelante. Escogemos un texto, dígame un texto al azar, hermana Damari. No puedo Cristo, ¿qué Ya. Filipenses 4:13 entonces. Ya, Filipenses 4:13. Entonces ese va a ser nuestro punto de partida. Nuestra predicación se va a basar en Filipenses 4:13. Ahí va a ser nuestro punto de partida y desde ahí avanzamos hacia adelante. Otra de las formas en cómo podemos usar nuestro Filipenses 4:13 es como punto de socorro o apoyo. En nuestro punto de partida dimos nuestro texto bíblico, ¿cierto? Y predicamos, y cuando nos faltó algo, nos tomamos del todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Y vamos apoyándonos en el texto constantemente para desarrollar el mensaje. Y el otro es como un verdadero texto y fundamento del sermón. Y en ese sentido vamos a analizar, vamos a ver. De aquí en adelante, hermanos, como les decía, aparecen muchas hojas con sermones. Pueden usarla en su iglesia cuando lo hagan predicar, si les gusta, si los quieren acomodar, acuérdense, no es pecado, como hablábamos ayer. Pero aparecen muchos ejemplos. Para lo único que ustedes no pueden usar estos sermones es para presentármelos a mí en la prueba. ¿Ya? Es para lo único que no lo pueden usar. Igual se modifica Para la iglesia si quieres. Para la iglesia, todo lo que quieran. Igual para acá.
Hay que ver la última parte. Lo intentó el hermano, pero... Ya, el primero que vamos a ver es el sermón textual y lativo. Acuérdese, estamos en la subdivisión de los sermones textuales y partimos con el sermón textual y lativo. Deme un segundito, por favor. Ya, el sermón textual y lativo, ahora sí. Este es el método más sencillo, ya, para preparar un sermón textual. El método más sencillo para preparar el sermón textual es el de comentar un texto palabra por palabra. Hay textos muy buenos para esta clase de sermones, pero no todos sirven. ¿Ya? Hay textos que sirven, pero nosotros no podemos predicar toda la Biblia de esta manera, porque mire, entendamos algo, ¿ya? Vamos a apelar ahora a los que hicieron la traducción Reina Valera. Ya hemos pelado a los músicos, a los predicadores, y igual se lo merecen un rato. La Biblia, como nosotros la conocemos hoy, con capítulo y versículo, no siempre fue así, ¿cierto? Eso lo pasamos. Eso nosotros lo pasamos. Sino que hubieron traducciones hasta que llegó a la Biblia que nosotros tenemos hoy, que es la versión Reina Valera. Muchas gracias, hermano Pablo. Un gran predicador ahí, ¿eh? Él les debería estar dando la clase. ¿Ya? Entonces, la división de la Biblia que tenemos hoy fue la revisión, obviamente, de Casiodoro de Reina con Cipriano de Valera hace muchos años, en el 1200 y tanto, si no mal recuerdo, fue una de las revisiones donde se le pusieron los capítulos y después se le pusieron los versículos y después vino la revisión de este hombre. ¿A qué punto quiero llegar? Que hay separaciones que están en un lugar incorrecto. Ya que hay separaciones de versículos que si nosotros seguimos leyendo el versículo nos damos cuenta de que esto pertenece más al capítulo anterior que al capítulo que estamos leyendo ahora. Entonces, en ese sentido, no sirve que nosotros prediquemos toda la Biblia con un sermón textual y lativo, porque el sermón textual y lativo, como le decía, es palabra por palabra, analizando frase por frase o palabra por palabra. Entonces, en ese corte muchas veces nos vamos a quedar con el mensaje a la mitad, o porque hay algunos textos que necesitan ser analizados a la luz de un sermón expositivo o a la luz de un sermón temático. Ya si analizamos, por ejemplo, como decía el pastor ahí, Apocalipsis palabra por palabra, va a quedar una película de ciencia ficción. Al final, ¿cierto? Con las montañas de fuego cayendo desde el cielo y la mujer en el desierto, y comenzamos a explicar palabra por palabra y de verdad vamos a caer en una película de ciencia ficción. Por lo tanto, hay textos que son súper buenos para predicarlos de esta manera, pero no todos sirven para predicar de esa manera. Y aparece aquí un ejemplo que vamos a ver un poquito. Por favor, ¿quién tiene su Biblia o puede abrir su aplicación? En 1 Timoteo 1:15. Exacto. Ya, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Uh-huh. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Palabra fiel
y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, ese texto está espectacular para que su desarrollo sea de una forma hilativa, es decir, tomamos un conjunto de palabras o una frase y lo vamos desarrollando. Como dice el ejemplo acá. Después de formular el tema que concreta el mensaje, el tema va a ser el mensaje fiel o noticia sin igual. ¿Ya? Y aquí nos aparece una predicación que, si ponen atención, es más o menos eso lo que tienen que hacer. Introducción. La introducción dice así: la necesidad que tiene el mundo habiendo habido tantas enseñanzas del error. Afortunadamente hay un mensaje de parte de Dios que puede con razón ser llamado, y ahí empezamos el desarrollo. Y como este es un mensaje textual y lativo, ¿cuáles eran las primeras palabras del texto bíblico, hermana Damari? Palabra fiel. Y esa es el primer desglose que hacemos a la predicación. ¿Por qué palabra fiel? Porque aquí hay que exponer los motivos que tenemos para creer en la fidelidad de la Sagrada Escritura. Como son su enseñanza inigualable, disculpe, se me mezclan las letras. Para creer en la fidelidad de la Sagrada Escritura, la enseñanza inigualable, profecías cumplidas, fidelidad, pertinacia de los primeros propagadores del cristianismo, etc. Entonces, palabra fiel es esta. ¿Y por qué podemos confiar? Entonces usted está predicando ahí y dice, hermano, palabra fiel es esta. ¿Y por qué decimos que esta es palabra fiel? Es porque ella ha logrado sobrevivir al paso del tiempo y ha logrado sobrevivir a las persecuciones, ha logrado sobrevivir y ha estado presente en la historia. Y más importante aún son las palabras del Señor, porque su palabra es fiel y verdadera, porque Él dijo que su palabra no cambia, sino que permanece para siempre. Y podemos ver profecías cumplidas, y podemos ver cosas que hoy día están ocurriendo, que aparecen en la Biblia. Y por eso decimos que esta es palabra fiel. Ese sería el desarrollo del primer punto. Del primer punto. Después el texto dice, Digna de ser recibida de todos. digna de ser recibida. Entonces nosotros ahí puntualizamos la necesidad de que todos los hombres tienen salvación y por tanto de hacer caso del llamamiento de Dios. ¿Ya? Entonces una palabra digna de ser recibida por todos. ¿Y por qué es digna de ser recibida por todos? Y ahí le explicamos. Hermano, no es que nosotros seamos los merecedores, no es que nosotros hayamos hecho algo, sino que el sacrificio de Jesús hizo posible de que esta palabra fuera para todo el que quisiera recibirla. Y aquí en esta palabra revelada encontrará salvación para su alma. ¿Cierto? Está buena para predicarla en la calle esa. Anótela. Debería ser algo así. Y entonces ahí tenemos palabra fiel y digna de ser recibida. Seguimos adelante con el texto. ¿Qué dice? Cristo Jesús vino al mundo. Entonces hablamos acerca de la venida de Jesús al mundo y cómo fue profetizado desde la antigüedad, o hablamos de cómo Jesús vino al mundo en un lugar humilde, escogió una virgen, ¿cierto? Se le reveló y por medio del Espíritu Santo fue engendrado y puesto ahí en el vientre de María y nació y vivió entre nosotros y vimos su gloria como hijo de... ¿No? ¿Que está bueno el mensaje? Después dice... Para salvar a los pecadores. Y ahí seguimos explicando, ¿cierto? El por qué para salvar a los pecadores, por qué necesitamos salvación, cuál es nuestro destino si Jesús no aparece en nuestras vidas y todo eso. Y el texto termina diciendo, De los cuales yo soy el primero. por lo tanto, al predicar esta palabra, hermano, no quiero que usted piense que yo soy más santo que usted. No quiero que usted piense que yo tengo la salvación o el cielo ganado. Yo soy pecador también y Dios salió al encuentro de mi vida. Y en esa parte usted ya se pone a llorar, la iglesia aplaude, usted lo hace ponerse de pie, pasan adelante y estamos listos con el mensaje. Oiga, ¿Ya? una pregunta. Ya, si
bien va desglosando frase por frase. Ujú. Si quisiera argumentarla con otro texto, ¿se puede? Sí se puede, pero lo interesante de este texto es su análisis en particular. Solamente en base a ese texto. Por ejemplo, lo que yo voy a decir, tengo que más o menos desarrollarlo tal cual está aquí. Algo así. Pues ese, claro. Y por ser un texto ilativo, y por ser un texto, algo ilativo, como que la introducción es como más corta o idea mía. Que este es un ejemplo nomás. Ya, ¿Ya? pero por eso, porque como se analiza o se desglosa palabras por palabras, frase por frase, eso ya como que le da harto... Sí, hay que recordar algo, que es lo que a mí siempre me reclaman. La introducción debe ser algo Breve. pequeño, Ah, breve, por eso. que despierte el interés. Yo normalmente, cuando cuento la introducción, me alargo mucho, porque les cuento toda la historia, desde que Dios formó los cielos y la tierra, hasta el día que Daniel estuvo en el foso de los leones. Pues hay cosas que meto que yo sé que están de más. O sea que no depende del tipo de... Todos deberían ser breves, porque por ejemplo ya uno dice doctrinal, a lo mejor por ser doctrinal podría ser una introducción más intensa, ¿o no? Tienen que ser todos como La breves. idea de la introducción es que sean breves, y sobre todo en algo doctrinal. Ah, ya. ¿Por qué? Yo me Porque pongo lo breve. importante del doctrinal es el grueso de la doctrina que nosotros vamos a exponer. ¿Ya? Si vamos a hablar de la salvación, tenemos que dar de la doctrina de la salvación, tenemos que dar una pequeña introducción, porque hay mucha materia que debe entrar doctrinalmente para que nosotros fuéramos salvos. Ya desde el pecado hasta que Cristo murió por nosotros, hay mucha materia que entra. Por lo tanto, la introducción debe ser aún más breve. Porque en lo doctrinal lo importante es eso, en la enseñanza profunda y fundamental del cristianismo. Entonces ahí teníamos nuestro... ¿Se entendió, hermana Damari? Sí, es que también parece que igual que usted, yo pensaba que una introducción era como más intensa. Más extensa, no. La introducción debe ser breve, porque si no nos va a quitar tiempo a nuestro sermón. Y nos vamos o a extender más o a estar de abajo el pastor mostrándolo el reloj. El reloj. El relax. El reloj. ¿Ya? Ahora vamos, después aparece otro tipo de sermón, ahí aparecen varios, aparecen 2 sermones más de ejemplo que nos sirven para este tipo de predicación hasta que llegamos al sistema textual analítico. El sistema textual analítico añade fuerza a las ideas del texto, puede añadirse fuerza a la idea del texto si se concreta en una frase que las defina de un modo sugestivo, es decir, formulando una especie de tema para cada parte del texto. Y como se dan cuenta, la cosa va agarrando más, quizás complejidad, más dificultad. Ya pasamos el primer nivel ahí de Super Mario y avanzamos. Textual analítico. Ya no vamos solamente analizando frase por frase un mismo texto, sino que a la vez vamos sugiriendo, o el texto mismo nos va sugiriendo que en cada una de esas frases hay un distinto, por decirlo de alguna manera, un mini tema del que podemos tratar en una misma predicación. ¿Ya? Y aquí aparece un ejemplo, bien cortito, ¿cierto? Por favor, Lucas 23:43, alguien que pueda leerlo. Entonces Jesús les dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muy bien. A pesar que ese texto lo podríamos analizar de forma textual hilativa, es decir, primero la primera frase, después la segunda frase y así, nos expone la manera de hacerlo de una forma textual analítica. Y cada una de las partes va desprendiendo en un tema. Y aquí aparece, primer tema, la seguridad preciosa. De cierto te digo.
Después viene la invitación admirable. Es otro tema que está como todo dentro del mismo. La promesa del ladrón arrepentido es el tema del mensaje. Primero da una seguridad preciosa. Después da una invitación admirable. Después, un tercer tema habla acerca de una compañía gratísima. Estarás conmigo. Y una promesa sin dilación. Estarás hoy. Entonces, cada parte del texto, cada parte de lo que leemos va sugiriendo un mini tema, si podemos decirlo de esa manera, un mini tema que nos va llevando y va completando lo que es el tema en general. Entonces, ese es el textual analítico. Hasta ahí. ¿Algo que preguntar? La verdad yo no lo entendí. Mira que de un versículo puedes sacar 4 temas. Eso es como lo que... Algo más o menos así. Claro, los 4 Pero, temas. por ejemplo, ya, supongamos a la primera, seguridad preciosa. De cierto te digo, y desde esa frase yo tengo que darle un desarrollo a esa frase. Exactamente. ¿Ya? Pero al ser analítico, obviamente tiene que ser... Ya, vamos a hacer la diferencia con el primero. Sí, porque me es muy similar al primero. Sí, no, de hecho, estamos todos dentro del sermón textual. Eso es lo primero que tenemos que entender. Lo que estamos viendo está todo dentro del sermón textual. ¿Qué quiere decir? Que analizamos el texto de acuerdo a lo que el mismo texto dice. De diferentes maneras lo vamos analizando, pero sin salirnos del texto. La primera forma es una forma textual hilativa, que vamos en orden frase por frase. No sacamos un nuevo tema, sino que tenemos un tema central y en base a ese tema central vamos predicando y vamos desarrollando frase por frase. Ahora en el analítico, ese frase por frase puede ir incluso desordenado, ¿ya? Pero cada frase va a tener un pequeño tema que en la suma total o en la suma general va a tener el tema final. ¿Cómo es eso? Y aparece el ejemplo. El ejemplo 3 nos habla y el tema es la promesa del ladrón arrepentido. Ese es nuestro tema. La promesa del ladrón arrepentido. El texto decía... Lucas 23:43. Ajá. Entonces Jesús les dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Están algunas partes principales del texto en el ejemplo. ¿Como cuáles partes principales? De cierto te digo, estarás en el paraíso, estarás conmigo, estarás hoy. Primera pregunta, ¿nos salimos del texto? No, seguimos analizando únicamente el texto, ¿ya? Entonces, a cada una de esas frases nosotros les vamos a dar un tema. Antes de seguir con eso, ¿cuál es el tema principal del sermón? Ese es el tema principal, es nuestro tema grande, el tema de arriba. Entonces, cada una de estas separaciones, de cierto te digo, estarás en el paraíso, estarás conmigo y estarás hoy, a su vez, son otro tema. ¿Ya? Es otro tema. Pero que en total nos lleva al tema principal. Vamos y sigamos analizando el texto. De cierto te digo, aparece el primer tema, que es la seguridad preciosa. ¿Ya? Podemos confiar, y ahí nosotros vamos a desarrollarnos. ¿Cuál es la seguridad preciosa que tenemos de que Jesús nos dio este regalo inmerecido y maravilloso? Y podemos estar seguros de que si somos fieles, vamos a estar con Él y no hay nada que haga cambiar aquello que Jesús hizo por nosotros. La seguridad preciosa, nuestro primer tema, que se basa en de cierto te digo. El segundo tema pequeño es una invitación admirable. Recapitulemos. El tema principal del sermón es la promesa del ladrón arrepentido.
Y ahí están los subtemas. Primer subtema, la seguridad preciosa, que ya hablamos. Y la segunda, una invitación admirable, que está basada en qué parte del texto? Estarás en el paraíso. Ese estarás en el paraíso nos da otro tema, que es una invitación admirable. Y ahí nosotros desarrollamos esa invitación. No importa, mi hermano, lo que usted haya sido, de dónde venga, qué esté haciendo, pero Jesús le tiene una invitación en este día. Y esa invitación es la misma que le hizo al ladrón de la cruz. Estarás en el paraíso. ¿Ya? No estamos analizando palabra por palabra de forma ordenada como en el sermón anterior. Es como al revés del otro. Más que como al revés, es que de cada frase Sí, vamos sacando un tema, por decirlo así, que va sumando y que cuando lo sumamos todo al final nos da el tema principal. Seguimos. Disculpa, hermano, yo lo había tomado como que ya, las palabras que están en negro, ¿cierto? Esos son los temas más pequeños. Claro, Sí. porque al otro lado tenemos la frase del La texto. frase del texto. Yo lo que comprendí aquí era que el tema, por decirlo así, las palabras en negro, eran como el significado de lo que se estaba hablando, o una manera más Como que- sencilla de explicarlo. ¿Ya? Uno le da Así lo el- vi yo, por eso le preguntaba. Ya. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es el tema? O a alguien que sepa, cualquiera. ¿Qué es el tema? El tema es como va dirigido al tema. ¿El desarrollo? El tema es ¿Desarrollo de todo? Eso es. claro. El tema es la predicación resumida. Por lo tanto, exactamente como dice usted, es como que esas palabras en negras fueran la forma fácil de entender. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo con esa frase? La estamos resumiendo de un modo comprensible y la estamos explicando. Como que yo le asigno Claro. es como que lo que yo te entendí lo que tú quisiste decir porque es lo mismo que yo entendí. Es como que a diferencia del primero, que se pone, por ejemplo, ya, la primera frase, palabras fiel, y yo le coloco como el desarrollo de eso. Acá es como que de cierto te digo, yo le asigno como, o sea, no sé si está bien decirlo, pero es como que yo le asigno una idea. Y ahí obviamente me baso en lo que significa de cierto. Es eso, es como que yo eso. primero le asigno un tema al de cierto te digo y él lo desarrollo. Claro. Tipo, Y termina explicando finalmente lo que a qué se refiere. exactamente. ¿Pastora? Yo no entiendo mucho, pero ya, por ejemplo, yo preparo mi sermón, yo a esto le puedo poner lo mismo, seguridad preciosa, o es un ejemplo lo que yo debería tener. No, este es un ejemplo. Sí, no, es como, pero rigiéndome como en el mismo orden. Claro. Claro, algo más o menos. Si usted decide hacer un sermón textual temático, tiene que ser en ese orden, de acuerdo al versículo, y usted va desarrollando frase por frase de lo que aparece, y a esa frase usted le da un tema. ¿Ya? ¿Qué es el tema? Acuérdese de eso, sí, no nos compliquemos. El tema es el mensaje resumido. O como dijo la hermana acá, es como la forma fácil o la forma que se entiende lo que se está diciendo. Eso es un tema, es una breve explicación de lo que se está diciendo. Y aquí dice, de cierto te digo, ¿qué explicación podemos dar a eso? Que esa es una seguridad preciosa, de que si lo dijo Jesús, se va a cumplir. ¿Ya? Entonces, esa es una seguridad, un tema resumido. Y de ahí de eso nosotros no lo vamos desarrollando. ¿Ya? Pero espere, no elija sermón todavía. No, pero como el ejemplo. Es que es difícil, hermano, como, poder entender como todas las partes, como que Es que como- uno está tan acostumbrado a una forma de predicar, de Pero es que esto es lo que tiene que hacer, pues tome uno de sus predicaciones y véala con respecto al texto, que Claro. es mi línea. Es como lo que decíamos ayer, yo tengo uno guardado, voy a tener que llevar. No, pero es que analice ese mismo de acuerdo a esto, usted va a decir, mi línea es textual. Exactamente, sí. Sí, mire, no es que usted tenga que dominar todos los tipos de sermones. Que usted tenga que... Imagínese, en un solo sermón hay como 5 subdivisiones, po. Y de verdad hay que hacer capo para regirse, para decir, no, yo voy a hacer un sermón textual hilativo y no me salgo de ahí, po. Porque hay que ponerle, po.
¿Por qué? Porque tengo que, en el sermón textual, que es el primero que vimos, ilativo, es del texto. Yo no tengo que afirmarme de textos de otro lado, no tengo que pedirle ayuda a los salmos, ni a la profecía, ni... Es del texto que yo tengo que ir analizando, ¿ya? Entonces, como decía el pastor, muy bien ahí, hay que ver cuál es mi forma de predicar. Ya, yo predico de esta manera. ¿Y qué forma yo le exhorto a los hermanos? Yo subo y les leo un texto, porque hay muchos hermanos que lo hacen así. En mi iglesia hay un hermano que no ha estudiado, al menos no esta materia, pero él, cada vez que predica de esta forma. Él se sube, lee, no sé, el Salmo 23. Lo lee y va palabra por palabra desarrollándolo. Y siempre lo hace así. Él se pone sus lentes, lee una frase, se saca sus lentes y dice, hermano, esto. Amén. Se pone sus lentes, lee la frase que sigue y él no tiene idea de esto. Pero esa es su línea, esa es su forma de hacer. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con esto? Usted toma su mensaje, su predicación y después de estudiar todos los textos, se va a decir, ¿sabes qué? Yo parece que predico de esta manera. Que no está mal hacerlo así. Ya, no es que, pucha, el profe ahora me va a pedir que, o sea, el hermano me va a pedir que ahora yo lo haga de esta otra manera. No, yo no le estoy pidiendo que lo haga de una manera distinta a lo que usted lo hace, sino que pueda un poco regirse de acuerdo a los tipos de sermones y que más que eso, que identifique cuál es el tipo de sermón que usted hace. Hasta antes el predicable era bien común este textual. Sí. Siempre era igual. Después cuando apareció el predicable, y aparecen los grandes televangelistas y todos empezaron a cambiar y a buscar. Pero antes era esa forma que generalmente predicaban todos. Hay dos tipos de sermones súper comunes. Uno es el textual, que se sigue usando mucho, y el otro es el narrativo. ¿Ya? Que lo vamos a estudiar, que está un poquito más adelante. Que son de los que más se ocupan. De los que más, porque son más sencillos, son más fáciles para el predicador de prepararlo y para también poder explicarlo. Ya, ahí vemos otro tipo de sermones que es un poquito lo mismo, pero en orden distinto y por eso reciben su nombre. Aparece el sistema analítico invertido, por ejemplo, que es lo mismo que el anterior, pero se va variando el orden de la frase, el orden del texto, ¿ya? Después nos habla acerca del sermón textual. ¿Se entendió? Es el invertido, que es lo mismo que el anterior, solamente que el orden del texto nosotros lo ponemos de acuerdo a lo que nosotros queramos. No alterando lo que dice la palabra de Dios, ya no es torciendo la escritura, sino que dándole otro orden. Y mire, vamos a ver igual el ejemplo. El tema es privilegio que entraña gran peligro. Alguien que por favor lea Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, Uh-huh. con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dice, no contristéis al Espíritu Santo del Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención, ¿cierto? Ya. Entonces, si lo hacemos de la forma anterior, tendríamos que desarrollarlo de la siguiente manera. No contristar al Espíritu, lo que es un gran requerimiento. Sellados por el Espíritu, que es un gran beneficio. El día de la redención, una gran esperanza. Pero en el invertido, nosotros le damos el orden que nosotros queramos asignarle al texto. Y como ven el ejemplo, lo primero que habla es acerca de que estamos sellados por el Espíritu, que es un gran beneficio. Después habla del día de la redención, que es una gran esperanza. Y en tercer lugar, habla de un gran requerimiento, no contristar al Espíritu. ¿Es lo mismo que el anterior? Es lo mismo que el analítico. Sí es el analítico, pero invertido. Es decir, que se le da el orden que usted estime conveniente para el texto. Esto siempre y cuando no tuerza lo que la palabra de Dios quiere decir, ¿ya? Me imagino que menos usado, porque igual es como, encuentro que yo darle el orden que yo quiero es como enredarme más. Es que en general el sermón textual, como bien decía el pastor, en cualquiera de sus formas,
es usado, po. Ya hay algunos que lo usan en orden hilativo, es decir, frase por frase, otros que lo usan en el analítico, otro analítico invertido, es de los que más se usan siempre. Pero recuerde, yo no le estoy pidiendo uno en particular, sino que usted pueda analizar, analice harto antes de ponerse a hacer su sermón, analice harto, vea sus predicaciones si tiene alguna guardada por ahí, y si quiere la presenta, pero mejórela de acuerdo, no es que esté mala su predicación, pero adecúela de acuerdo al tipo de sermón, ¿ya? Yo creo que va a dar la inspiración que recibe usted cuando está leyendo el texto, al párrafo que le va a dar la importancia para la predicación. Eso. Pero usted le va a dar la inspiración que recibe, va a ser de acuerdo a lo que le inspiró a usted el texto, o sea, a la palabra que le llegó, entonces ese va a ser el tema principal y la otra van a ser las que van a introducir al tema de fondo. Exactamente. Ahí es donde usted va a ordenar si va a ser positivo, si va a ser negativo, pero es el orden usted lo ve después, o sea, después usted tiene que cuadrar su mensaje de acuerdo a lo que está estudiando, porque en la inspiración que usted recibe. Exactamente. Pero no todos van a estar vamos a estar como muy, yo creo, tratando como de decir, estaría bien, que voy a tratar como de enseñar con cada, yo pienso que Inventa otro, usted porque tiene Mire, si usted inventa otro tipo de sermón, lo añadimos ahí al libro de CBI para los otros cursos. puede salir de todo. Ya, pero mire, después de que veamos todos los tipos de sermones, usted se va a dar cuenta, si este es el que yo más uso. Si yo me voy por esta línea en realidad. Como le digo, este hermano no estudia, no ha estudiado ni con nosotros ni en otro lado, pero sus sermones son textuales y lativos, siempre son así. Agarra un trozo de la palabra del Señor y va explicando, frase por frase. Sí, a mí ahora se me hizo familiar porque mi mamá toda la vida cuando le tocaba predicar, así predica. De texto, frase por frase, y así, no tenía idea que se llamaba sermón ilativo. Es que eso pasa, pues nosotros hacemos cosas y las hacemos nomás, pero no sabemos muchas veces cómo se llama. Yo tengo un amigo que toca conmigo en el grupo, él sabe harto de música. Entonces, él me dice, oye, hiciste tal cuestión. Ah, ya, dijo. ¿Por qué? Porque de repente uno hace cosas, las hace bien, pero no saben el nombre que tienen. Y esto es simplemente eso. ¿Y a qué nos ayuda? A reconocer cuál es la manera en que nosotros lo hacemos, o a ordenarnos también, o también a escoger una manera que a lo mejor sea más fácil de lo que nosotros lo estamos haciendo. Porque a veces nos complicamos la vida de más, nos vamos a dar vuelta por 40 años en el desierto cuando en 7 días llegamos a la tierra prometida, ¿cierto? Como leer música. Yo puedo tocar lo mismo que alguien la lea y yo la puedo tocar sin... Sí, exactamente. Va por ahí. Pero igual aquí uno dice el Espíritu Santo guiando, porque por ejemplo si tu mami no sabe y ella llegó a armarlo así, también conforme a lo que el Espíritu Santo la guió. Exacto, es que me llamaba la atención eso porque yo dije, mi mamá sin querer siempre ha explicado así, de forma ilativa, y yo cuando empezó a explicar le dije, claro, esa es una forma. Y el hermano también puede ser. Claro, el que tampoco tenía estudios. Sí. Exactamente. Y yo pensaba, y lo miro, porque él tiene una forma de predicar así como... Es que es como lo que uno siempre ha escuchado también. Exactamente. Sí. Uno igual va repitiendo. ¿Cómo nace esto de la homilética? No nace de que alguien se sentó y dijo, vamos a hacer los distintos tipos de sermones, y se puso a escribir. Va a existir un sermón de esta manera, va a existir un sermón de esta otra manera. No, la cosa es al revés. La cosa nace un poco al revés. Nace a través de la observación de alguien que se sentó a observar que un hermano predicaba de una manera, otro hermano predicaba de otra manera, y le fue poniendo nombre a esos distintos tipos de predicadores que él fue escuchando. Él se dio cuenta que el hermano del día domingo predicaba distinto al del martes, y para efectos de estudio les puso, este hermano tiene un modo de predicación textual. Él predica de una forma textual y sigue como un hilo, sigue una línea. Este va a ser el sermón textual hilativo. No es que primero apareció la homilética y después aparecieron los predicadores. Es al revés, ¿ya? Como les decía, esto ahora nos ayuda para nosotros poder
encuadrarnos un poquito en eso, darnos cuenta cuál es el tipo de sermón que nosotros predicamos, cuál es el que nos sienta más y poder fortalecer eso y no desviarnos y echar manos de a lo mejor de algún otro tipo de sermón del que a lo mejor no nos hace tan bien o no nos favorece tanto. O muchas veces hay pasajes de la Biblia que vamos a tener que predicar nosotros de forma textual y después va a llegar el otro domingo y nos vamos a dar cuenta que otro pasaje de la Biblia nos sirve predicarlo de forma textual. ¿Cierto? El predicador que se para adelante, lee el texto bíblico y habla todo el rato. Yo no veo que lee nunca la Biblia. Pues está ese predicador también, por eso se ha fijado. Que lee un versículo y ahí se explaya. Y habla. Y encierra todo. Claro. O algunos se van. Sí, cuando está nervioso sobre todo. O tiende a repetir las Por ejemplo, Apocalipsis 20, versículo versículos 1 en adelante dice: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y lo puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, de los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vinieron reinando con Jesús Cristo por 1000 años. Mi pregunta es, queridos estudiantes de segundo año de seminario bíblico, ¿podemos predicar esos textos que yo acabo de leer de forma textual? ¿Podemos ocupar el sermón textual y lativo para predicar ese texto? Pero será así. Es que tendría que ser, como yo considero que este es un versículo bíblico, ¿cómo se dice? Tiene mucho, ¿cómo se dice? Muchas figuras. Eso, claro, ya debería ser como algo, un estudio, una cosa así, como un estudio teológico que tendría que ir explicándolo, no sé si frase por frase, pero quizás sí versículo por versículo. No sé si me expliqué bien. Sí, se explicó bien. Y está súper bien porque son temas sumamente complicados. Por ejemplo, tenemos otro acá para seguir explicando lo mismo. Apocalipsis 13, versículos 1 al 6 dice: y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de un oso, y su boca como de un león, y un dragón le dio su poder, y su trono y grande autoridad. Vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio una boca que hablaba grandes cosas, blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces yo me paro en el púlpito y como para el sermón textual y lativo, el único intérprete del texto es el texto mismo, yo digo: hermanos míos, porque en cualquier momento del mar se va a levantar una bestia que tiene 10 cabezas y va a salir de ahí de la playa, va a salir una bestia con 10 cabezas que tiene 10 cuernos y 10 diademas. Entonces, ahí, en eso va la pregunta. Está muy bien, textos como este normalmente se dan para estudios bíblicos, pero también se pueden predicar. También pueden ser objeto de predicación. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto de que nosotros debemos conocer o tener un conocimiento de base de los tipos de sermón para nosotros poder predicarlo y entender que este texto nosotros no lo podemos explicar
o no lo podemos presentar en una predicación de una forma textual, sea cual sea su forma, ya sea hilativa, temática, analítica, expositiva. No lo podemos decir así porque este texto debe tener la posibilidad de interpretarse solo, cosa que este texto no la tiene. Ya, porque hay figuras, hay formas, hay cosas que son textuales, pero hay cosas que no. Por lo tanto, este estudio precisamente nos sirve para eso. Nos sirve para darnos cuenta cuál es nuestra línea de predicación, pero también nos sirve para darnos cuenta de que cuando vamos a predicar y tenemos un texto en nuestras manos, ¿qué forma de predicación voy a usar? Exactamente, no todas las formas son para todos los textos, y de hecho eso es lo que decía al principio. Dice, a ver dónde aparece. El método más sencillo para preparar un sermón textual es el de comentar el texto palabra por palabra. Hay textos muy buenos para esta clase de sermones, pero no todos sirven para tal desarrollo. Y muchos textos no pueden ser tratados de modo alguno en forma simple, pues darían como resultado unas galimatías de ideas sin orden lógico. Pero como dice la pastora Judith ahí, efectivamente, se han predicado sermones como este de forma textual, ¿ya? Y es precisamente para eso el estudio, para que podamos encasillar ciertos textos en ciertas formas de predicación. Después tenemos el sermón textual analítico, expositivo, que ya no toma solamente una frase, una palabra o un texto, sino que considera la idea general o el plan general de sermón bajo el tema el cual se comenta. Es de una forma textual, pero abarcando todo lo que dice una agrupación de textos. ¿Cuánto nos queda? Queda poco. Y ahí van apareciendo más. El sermón textual sintético. Después aparece la segunda variedad. Dijimos que la primera es los sermones textuales. Los segundos son los sermones temáticos. Y un sermón temático es la exposición de un asunto o tema bíblico sin seguir las líneas de un texto determinado, sino el conjunto de enseñanza o doctrina que se encuentra en la Biblia sobre dicho tema. Ya, entonces, en el sermón temático, ahora sí caben los temas que son quizás más profundos. En esta vez, en los sermones temáticos, no analizamos versículo por versículo, no analizamos frase por frase. En los sermones temáticos ya empezamos a analizar temas en general, en los que podemos ya recurrir a otros textos en la Biblia, donde podemos ir a otras fuentes, en donde podemos ver acerca de la doctrina. De hecho, en el mismo sermón temático, una de las subdivisiones es el sermón temático doctrinal, que es aquel que toma una doctrina bíblica, la sintetiza o resume aportando su apoyo diversos textos bíblicos. Pero no todos los textos que hablan sobre tal asunto, ni un número excesivo de ellos. Para explicar doctrina, para predicar doctrina, debemos tener un gran poder de síntesis. Porque, pastor, usted ha enseñado doctrina. No, voy a contar una experiencia de otros hijos, no una falla mía. No fue suya esta vez. No, hice un estudio bíblico respecto a la soberbia. Y tomó todas las partes donde decía soberbio, aunque estuviera sacado de contexto, pero donde decía soberbia se refería a la soberbia. Entonces, eso hay que tener cuidado igual, o sea, no perderse del tema, o sea, no porque diga soberbia está relacionado con la soberbia. Entonces se fue de Génesis hasta Apocalipsis buscando todas estas partes de la soberbia. Hablando, sí, hay que tener cuidado, de hecho el tema lo dice. Y hablando un poquito del temático doctrinal, usted ha dado estudios, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Cuánto se demora en dar un estudio de doctrina
en la iglesia, ¿cuánto tiempo se toma para dar el estudio en general? Una hora y media. Un solo culto. Un solo culto. Cuando Ya. es doctrinal. Ya, cuando un O sea, estudio... generalmente no predico doctrinario, sino que cuando doy estudio. O sea, para que la gente vaya preparada y no sin alabanza. Vamos directo al grano. Para que no se Claro. Pero a lo que voy, cuando se hace un estudio acerca de una de las doctrinas bíblicas, ¿se toma un puro día o es una serie de estudios? No, o sea, si yo tengo temas que suenan, por ejemplo, tuve casi 2 meses enseñando qué significa ser cristiano en todos los cultos. Entonces, ahí vemos, estamos hablando acerca de doctrina, y como una doctrina nos lleva más que a una predicación, a un estudio bíblico, entendemos que un tema doctrinal requiere mucho tiempo, ¿ya? Requiere mucho tiempo. Como decía el pastor, quizás en ese culto no hay alabanza ni nada mucho, sino que, como se dice en chileno, 2 cucharadas y a la papa, ¿ya? Porque hay que darle para poder alcanzar a desarrollar toda la idea. Ahora, ¿se puede predicar acerca de doctrina? Por supuesto que se puede predicar acerca de doctrina. Pero ¿cuál es el punto ahí en que podamos resumir la doctrina? Que si vamos a hablar, seguimos con la doctrina de la salvación, no tenemos ahora 8 horas, ¿cierto? 2 horas cada culto. No tenemos 8 horas para predicar acerca de la salvación, sino que, como le decía, tenemos 45 minutos. Ya, como máximo 45 minutos para hablar acerca de la doctrina de la salvación o de la doctrina del pecado. Entonces, ¿cómo yo desarrollo este sermón temático doctrinal? Hablo acerca de esta doctrina, pero tengo que sintetizar. Como ya decía, no se analiza un texto solamente. Podemos tomar un texto como base para ir analizando de qué se trata o como presentación de lo que se trata la doctrina que vamos a hablar. Pero no analizamos sino un texto solamente, sino que el tema en general que queremos hablar. Como bien decía el pastor, ahora sí nos comenzamos a tomar ayudas desde otros textos. Vamos para allá, vamos para acá, pero no vamos a tomar todos los textos que hablen acerca de eso. Porque ese también es un error que se comete. Muchas veces he visto predicadores que están arriba del púlpito solamente diciendo textos, pero no hay ni una explicación y no queda nada. Normalmente, un sermón que tiene muchos textos debiera ser un sermón doctrinal, ¿ya? Un sermón doctrinal. Pero no tiene que tener todos los textos que hablan acerca de la doctrina, sino que algunos principales o algunos que destaquen o que refuercen la idea que nosotros queremos llevar a cabo. ¿Qué es lo importante en un sermón temático doctrinal? El poder de síntesis, el poder de resumen, porque la iglesia tiene que irse igual bendecida con ese mensaje. Ya tiene que irse entendiendo lo que se predicó y con hambre obviamente de más. Pero debemos resumir. Doctrina y este sermón es complicado de predicar y normalmente este tipo de sermones no se predica en una invitación a predicar a otro lugar. Ya, este sermón normalmente quien lo predica es el pastor. Ya, así que todos los que no son pastores aquí se salvaron de este. No, mentira. Pero este sermón normalmente lo predica el pastor y escoge un culto en particular, un culto en especial, como les decía yo. El sermón doctrinal, el culto de doctrina de mi iglesia es el día de Santa Cena, donde es un mensaje doctrinal. Se habla de algunas de las doctrinas de la santificación, doctrina del pecado, de la salvación, en fin. ¿Ya? Pero es más complicado el sermón doctrinal por el asunto, más allá que desarrollar toda la idea, por el asunto de sintetizar, de poder agrupar todo en un pequeño espacio de tiempo. Había hartos videos así de doctrina de predicadores, por ejemplo, en el pecado, de la negación, era como 7 prédicas por tema, en este caso. Y iba a estar así que extenso. Y de hecho, para algunas veces o algunos pastores para predicar sermones doctrinales predican en series, lo que se llama, una predicación en serie.
Es que el domingo predica la primera parte, el siguiente domingo la segunda parte y así, porque son temas extensos que en 45 minutos es muy difícil. ¿Ya? Ahora si usted quiere presentarme una serie de sermones, yo los guardo para mí, no tengo ningún problema. Igual requiere que tenga mucho estudio también. Sí. Requiere mucho estudio acerca del tema porque lo que usted está haciendo, en palabras simples, está dando un estudio resumido. ¿Ya? Está dando un estudio bíblico, pero muy resumido. Por lo tanto, usted tiene que manejar muy bien el tema. Muy bien el tema. Conozco ahí a una predicadora bastante cercana, bien cercana, duerme conmigo incluso. Y cuando nosotros hablamos de la Biblia, nosotros fuimos compañeros en SBI, pero nunca hicimos los trabajos juntos, porque no quería que ella me copiara. No, mentira, de hecho ella siempre terminaba antes que yo. Pero muchas veces ella me pregunta así como yo le pregunto a ella, y ella me dice, tu introducción fue muy larga. Entonces cuando ella me pregunta a mí, yo me desquito. Entonces le digo, mira, la predicación estuvo buena. El problema es que te metiste en un tema que tú no manejas. Entonces, cuando te metiste ahí, te costó poder enganchar, no con la gente, sino tú mismo a poder seguir el hilo de tu mensaje. Entonces pasa eso muchas veces. Sí, pasó. Pasa eso. ¿Y cuál es la recomendación ahí? Que si usted no domina el tema, no se meta. Ya, estúdielo en su casa. Consúltelo con los libros, consúltele al Señor. Consulte con alguien que quizás domine más el tema, porque hay temas que uno domina más que otros. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? En el tema doctrinal, que si yo voy a hablar de una doctrina y voy a hacer una serie doctrinal, o voy a predicar un solo mensaje doctrinal, procure yo dominar el tema súper bien. Que para el lado que yo me pare, o con el texto bíblico que yo presente a la iglesia, yo no quede pillo, pues no quede pensando, chuta, ¿será que es así? Sino que yo lo domine tan bien que pueda transmitir esa seguridad incluso a la iglesia y no perderme yo en mi propia predicación, sino que pueda seguir el hilo, como se dice en la predicación. Pero el sermón temático doctrinal requiere mucho estudio, porque es doctrina, porque es un estudio bíblico resumido. Oye, eso es lo que le va a quedar a la que está escuchando. Exactamente. Mi pastor dijo así. Claro, es de esos sermones que la gente dice, es que mi pastor me enseñó. La responsabilidad es de No, y si llega una persona nueva a un culto, con mayor razón tiene que ser Exactamente. sumamente delicado. O sea, en el fondo. O sea, tiene que ser tan bien explicado que el nuevo entienda. Exacto. El pastor es como siempre el que va a dar el sermón doctrinal. Sí, Entonces, por ejemplo, si invitan a alguien a otra iglesia, es difícil que lleve un sermón doctrinal, pero usted decía que lleve como tiempo. claro, es que por eso le decía, es muy complicado y eso como consejo más que nada, si lo invitan a predicar a otra iglesia, bueno, después de esta prueba para adelante van a recibir invitación a predicar de todos lados. Van a decir, "No, los hermanos ya saben predicar, así que vamos a invitar, hermano Miguel va a predicar todos los domingos en su iglesia. El hermano Alex también ahí, todos los domingos en su iglesia. O si no lo invitamos nosotros, la verdad. No, ve ahí están. Que a todos te toca. Mira, aquí tiene todo un mes para invitar a predicar. Ya, entonces, como van a invitarlo a predicar, no lleve un mensaje de doctrina, porque se va a meter en problemas además. Porque vaya que la doctrina que usted lleve sea distinta, quizás, a ver que se entienda bien algo. Somos todos cristianos, ¿cierto? Somos todos evangélicos, ¿ya? Todos nos vamos a ir al cielo los que creemos en Jesús, ¿cierto? Chuta, ya empezamos mal, ya. Somos todos cristianos entonces. ¿Ya? Pero hay, doctrinalmente, hay cosas que pensamos distinto, incluso entre nosotros. Incluso entre nosotros. Y por mucha amistad que puedan tener incluso algunos de ustedes, doctrinalmente hay cosas que piensan distintas. Si a un pentecostal, yo dudo que pase esto alguna vez, pero si a un pentecostal lo llegan a invitar a predicar a una iglesia bautista, el hermano pentecostal no puede llevar
doctrina la Iglesia Bautista, porque doctrinalmente hay puntos que son diferentes. ¿Y a quién le va a quedar el problema? Al pastor de la Iglesia Bautista. Por lo contrario, si a un pentecostal se le ocurre invitar a un pastor bautista a su iglesia, va a quedar la embarrada de su iglesia. Si es que el pastor bautista lleva un mensaje doctrinal. Yo recuerdo una vez hace mucho tiempo, invitaron a un... Nosotros estábamos de visita en esa iglesia, pero a la vez invitaron a otro pastor a predicar, que no lo conocíamos. Y él predicó, era como una confraternidad, una cosa así. Y decir que la prédica que llevó el pastor prácticamente transmitió que ninguno era salvo y todo el tema, entonces los llama a todos a arrepentirse y todo eso. Y después nosotros supimos qué pasó, que el pastor era solo Jesús. Entonces ahí estaba la explicación de por qué la predicación, pero bueno, fue súper comentado dentro de toda la gente que fuimos que era lo que había pasado. Entonces, ¿qué pasó eso? ¿Fue una doctrina totalmente? Ya, pero ahí No, nosotros no sabemos quién lo invitó. hay un tremendo problema, porque los unitarios no es que simplemente tengan otra doctrina, sino que caen en la herejía ya. Sí. Ya, porque ellos no son de los nuestros, por decirlo. ¿Ya? Yo creo que quizás el nombre de Jesús el grupo bautiza el como era conocido por el sol. Sí. De hecho, hace muchos años atrás, ya que estamos en este chismerío eclesiástico, hace muchos años atrás llegó solo Jesús a la iglesia donde yo estaba. Nadie en la iglesia sabía que él era solo Jesús. Perdón, disculpen, ellos su iglesia se llama Solo Jesús. No, es su creencia, son unitarios, su iglesia se llama normalmente Voz en el Desierto. Ah, ya. Ah, ok. Están unidas, realmente tiene un nombre de ¿Cómo? la unicidad, iglesia de la unicidad también. Sí, también, Ah, ya, no sé que así se llama Portal su de la iglesia. unicidad. claro. Pero no, el solo Jesús es el nombre que finalmente no les va dando. Nosotros le damos. Pero son los unitarios. Estamos en el desierto. Eso. Ya. Hermano, disculpe Perdón, yo. que a veces me Perdón, voy, me voy a jugar con las tortugas ninja. Perdón por interrumpir. No se preocupe. Ya, pues, y resulta que este hermano llegó a la iglesia y sabe que era no era hermano al final. Pero esta persona llegó a la iglesia y ya súper bien, po. Tocaba en el coro, mire, corista, tiene la culpa siempre. Tocaba en el coro, participaba en la iglesia, ayudaba en las ventas, estaba metido en todo. El pastor no desapareció, así que por algunas cosas tuvo que ausentarse en un mes. Y en ese mes, hermanos, quedó la embarrada. Hermanos que tocaban el coro se bautizaron de nuevo, como bien dice el hermano Alex. Hubo una división en la iglesia por lo mismo. Así que ahí francamente cayeron ahí, se equivocaron feo. Entonces hay diferencias doctrinales entre los que somos cristianos, pero hay que cuidar que esas diferencias no caigan en la herejía, porque ahí ya no son de los nuestros. Por lo tanto, ¿cuál es el consejo? No predique doctrina en otra iglesia. ¿Ya? Pero, ajá. Si usted quiere, póngale no. No predique doctrina en otra iglesia, pero sí siempre tenga la segura lo que Dios ha hecho en su vida y lo que está de acuerdo a la palabra del Señor. Quiero seguir avanzando porque hay más sermones, textual temático. Ahí aparece una parte interesante en el capítulo 4 que son las subdivisiones del sermón, que eso les va a ayudar bastante en cuanto al cómo desarrollar el sermón, desde la inspiración hasta el desarrollo del mismo tema. Al final de este párrafo dice: el objeto de las subdivisiones es ampliar el sentido de las divisiones principales para que el pensamiento sea más claro y detallado. Por lo tanto, las subdivisiones deben ser únicamente el desarrollo de la división principal sin salirse de ella y sobre todo sin tratar de explicar lo que ha de exponerse más tarde en alguna otra división. Es como... ¿Qué pasa? La 31.
31, capítulo 4. Entonces esto nos habla de dividir y subdividir nuestro mensaje, pero que a la hora de dividir, que una de esas cosas que expliquemos en la división en el primer punto no sea el tema del segundo punto. Ya no vamos explicando temas adelantados, sino que podamos llevar un orden. De eso habla el capítulo 4. Y ahí hay un montón de sermones para los que están con el tiempo corto y tienen que predicar el domingo. Tienen varios sermones ahí entre los cuales elegir. Ahí aparece el capítulo 5, material para el sermón, desde dónde lo va a sacar y ese tipo de cosas. Siempre es bueno poder apoyarse de otras cosas, como decíamos ayer. Es bueno poder escuchar otros sermones, es bueno recurrir a diccionarios bíblicos, es bueno recurrir a comentarios bíblicos. Pero ojo, cuando usted recurra a un comentario bíblico, usted está recurriendo a la opinión de alguien más acerca de un tema bíblico. Que el comentario bíblico le sirva de apoyo o le sirva de base para investigación. Que no sea el comentario bíblico su doctrina, sino que le pueda servir para usted poder indagar más. Y si esto está de acuerdo, está alineado con la Biblia, úselo, no hay problema. ¿Ya? Pero que no sea su predicación del comentario bíblico, sino que el comentario bíblico pueda venir a ayudarlo un poco en resolver algunos temas de la predicación. Como hablamos ayer, que usted no le ande copiando predicaciones al que escuchó en la radio, porque no es la idea, por cierto, es la idea que es lo que Dios pone en su corazón. Llegamos a la parte que yo quería cuando nos queda un poquito de clase ya estamos terminando. Acuérdese, la clase está siendo grabada, así que si después usted la quiere, me la pide. No se la voy a mandar hoy día porque tengo que llegar a Santiago a transformarla a un MP4 para poder subirla a YouTube. Pero no la mandé 2 días. Vamos a pensar. Sermones expositivos. Hablamos de los sermones textuales, que son de los más predicados, y está también el sermón expositivo, que dentro de sus subdivisiones también están los más predicados. Se llama sermón expositivo al que toma como texto un largo pasaje bíblico. Los antiguos padres de la iglesia llamaban a tales sermones homilías. La homilía del día domingo. Así dicen en los Te Deum, suena más bonito igual. De ahí la palabra homilética, que se aplica al arte de preparar sermones religiosos. Los sermones expositivos pueden estar basados sobre un capítulo de la Biblia, una historia o parábola, una serie de versículos que desarrollan un pensamiento especial. ¿Ya? Ahora ya no analizamos texto por texto, ya no es una doctrina, una enseñanza, sino que es un tema general que puede aparecer en un capítulo entero de la Biblia, o una historia, una parábola, y por eso yo le decía, este tipo de sermón es el más usado, ¿ya? Tomar todo un capítulo de la Biblia para un sermón meramente por seguir división de capítulos no es recomendable. Hay capítulos que sirven para tal objeto, y eso ya lo explicábamos anteriormente, porque contienen un solo mensaje, pero hay otros que contienen materias tan diversas que el querer comentar todo el capítulo, además de ponerse el predicador a predicar un sermón demasiado largo, corre el riesgo de que por la diversidad de materias borre con las últimas la impresión de las primeras sobre la mente de los oyentes. Debido a estas divisiones de la Biblia, no digo que estén mal, ya nos ayudan mucho, pero la división en capítulo y versículo pasa esto. Ya pasa muchas veces que dentro de un capítulo hay diversos temas, distintos temas. O pasa que de repente 2 capítulos o un capítulo y medio tratan de un mismo tema, pero lo cortan a la mitad. ¿Ya? Por lo tanto, no todos los capítulos, y aquí vamos de nuevo, sirven para esto.
¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo que se corre? Corre el riesgo de que si escogemos una lectura ya bíblica de un capítulo, el capítulo pueda tener tantos temas diferentes que la gente solo se vaya a la casa con el último tema que presentemos y que lo primero que le dijimos, el primer tema que apareció en el capítulo, se le haya olvidado completamente. ¿Qué es lo mejor? Escoger un capítulo, si vamos a escoger un capítulo, que tenga un solo tema, que hable de una sola cosa. Solamente una serie hablando de lo mismo, solamente en una serie de estudios bíblicos en los cuales venga comentándose algún libro de la Biblia es admisible predicar sobre capítulos y aún en tales casos es necesario no sujetarse a tal división, sino a los asuntos que se traten en cada capítulo, predicando un sermón sobre aquel grupo de textos que desarrollan un asunto. Esto es bastante difícil, especialmente en la epístola de Pedro, de Juan y en algunas porciones de las cartas de Pablo. En tal caso debe procurarse agrupar aquellos textos que presentan un lazo de relación entre sí por alguna palabra o idea en común, como tendremos alguna ocasión de ver. No obstante, se encuentran bastantes capítulos en la Biblia que ofrecen material para un solo sermón. ¿Y cuál es la primera subdivisión de este sermón expositivo? Es el sermón expositivo narrativo. Es el sermón narrativo. Y ese también, junto con el textual, es uno de los más usados. ¿Ya? Es el sermón donde quizás no se ocupa mucho Biblia. En todo el sermón. ¿Ya? Yo en lo personal, ese es el tipo de sermón que suelo predicar. Cuando el tema es libre, ese es mi sermón. Sermón narrativo. ¿Por qué? El sermón narrativo podemos contar la historia como contexto. Podemos ver un tema en general que ocurre dentro de un texto. Y hay muchos textos en la Biblia que nos ayudan a poder predicar de esta manera. La historia de Israel en el desierto, en la historia de Esdras, de Nehemías, las parábolas de Jesús, la historia de Jesús, son todos temas que se pueden predicar de una forma narrativa. Es decir, ¿qué es narrativa? Contando una historia, contando lo que va pasando y dándole una aplicación personal y contemporánea a lo que se vivió hace muchos años atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros contamos lo que ocurrió en el desierto y ahora lo traemos al presente y le damos una explicación de acuerdo a lo que nosotros vivimos el día de hoy. Sermones narrativos. La mayor parte de los sermones expositivos suelen basarse sobre historias bíblicas o parábolas. Lo primero que tiene que hacer el predicador para preparar un sermón de esta clase es leer el relato con suma atención, anotando los hechos que más le interesen o contengan alguna aplicación práctica. Y ahí nos da una serie de consejos en relación a la formulación de un sermón narrativo. Y después nos ofrece un ejemplo. Por favor, Segunda de Reyes, capítulo 5, solo léame el título porque es todo el capítulo 5. El título que aparece ahí en su Biblia. El error de la mano. Ah, perdón. En mi aplicación no aparece. Depende de la aplicación que tenga. ¿Cuál es la aplicación que tiene? ¿En serio hay esta que tiene la cita? Yo tengo esa, se llama la Santa Biblia. Ah, claro, yo tengo otra. Tiene una cruz amarilla. La cruz amarilla con Ah, ya. En esa aplicación hay varias versiones de la Biblia. En esa aplicación. Hay la negrita con la cruz amarilla. Ah. Se llama la Santa Biblia. Si la quiere buscar. Uno. Sí.
Y ahí aparecen muchas versiones. Aparecen unas versiones incluso en francés, en inglés, en hebreo y en cosas así. Ya, así que es súper bueno. Pastora, ¿cuál es el título de...? Ahí hay una cristiana con Biblia, ¿no? Eliseo. Eliseo y Naamán. ¿Conocen la historia de Naamán, cierto? ¿Ah? Sí, el general Sil, ¿Ya? ¿Qué pasó con él? a él le dio lepra, si no me equivoco. Ya. Cuando el Eliseo lo mandó a unirse en la agua del Jordán. ¿Ya? Sí, y como que le puso un tela de duda, porque hay otros medios mejores para poder lavarse, pero por qué Jordán, porque Eliseo no tenía que acatar, lavarse 7 veces, si no me equivoco, Ujú. y su lepra desapareció. Ya, muy bien. Esa es la historia y esa es la manera de predicar el sermón narrativo, la verdad. Claro, contando. Esa es la historia. Cuenta, aquí nos da un relato, ¿cierto? Que es el relato de Naamán y Eliseo. Y aquí divide toda la historia en puntos distintos. El primer punto habla acerca de la terrible enfermedad del pecado. Como subdivisión, dentro del punto 1, dice que aplíquese a grandes y pequeños, es inherente al hombre caído, trae infaliblemente un desastroso fin. Entonces usted va contando toda la historia en relación a eso, y eso va narrando, por eso es narrativo. Usted va narrando lo que va pasando en la historia. Puede escoger un texto de la Biblia, puede escoger o contar la historia así como a grandes rasgos, como la hizo el hermano Alex, ¿ya? ¿Cierto? Porque normalmente está la costumbre de predicar, subirse al púlpito, leer un texto y después ponerse a predicar, ¿cierto? ¿Todos lo hacen así? ¿Sí? Se lee un texto bíblico y se predica, ¿cierto? Ya. Está bien. Pero también podemos hacerlo de esa manera. Queda como raro, en verdad. Queda como raro, es como, chuta, al mensaje le faltó algo. Ya, pero no está mal. Porque no está contando una historia al aire. Usted puede subirse y vemos que, no sé cuántos capítulos tiene, versículos tiene Segunda Reyes 5. 27. Entonces tiene por lo menos 10 minutos de lectura. Perdió 10 minutos de predicación. Entonces usted puede subirse al púlpito, ¿ya? Y decir, hermano, el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, nos cuenta la historia de Naamán. Y usted ahí se mete ya a predicar la historia. Y les va contando la historia. No leyó texto bíblico, pero no está predicando desde su experiencia, está predicando de lo que usted obviamente ya leyó en su casa y ya conoce y maneja la historia y se sabe cada punto y cada detalle. Entonces ustedes como en modo de introducción les cuenta la historia. Después de que les contó la historia, entonces usted empieza a desarrollar punto por punto y ahí puede ir citando algún texto de los que apareció en la historia. Eso es, básicamente. Y eso es básicamente el modo de predicación narrativo, que es el que más se ocupa. Ahora, si usted quiere iniciar solamente con un texto, no hay ningún problema tampoco. Elige un texto de los 20 y tantos, ¿eran cierto? De los 27 versículos, elige un texto, lo dice, da su oración o como lo haga en su iglesia, como le hayan enseñado, ¿ya? Yo normalmente lo hago así, leo el texto, oro, o si lo hago de la otra manera, si voy a contar la historia, oro y después me lanzo con toda la predicación. Y puede hacerlo de esa manera, pero eso es el narrativo y es uno de los más usados y es bastante simple por lo demás. Después está el método expositivo analítico, que es el sistema mayormente empleado en la clase de sermones llamado sermón expositivo. Es el método simple, que consiste en comentar un versículo por versículo. ¿Ya? Este sistema generalmente usado por los predicadores sin estudio es pues también empleado por los grandes expositores de la palabra de Dios. La razón, pues,
es el método que permite sacar más provecho de la porción que se estudia, ya que con él se analiza cada frase, cada sentencia, cada palabra sin dejar nada por exprimir en consideraciones y comentarios. Esta manera de predicar se parece a la textual, pero no es la textual. ¿Ya? Se parece a la forma textual. Nuevamente con la misma historia, agarra toda la historia y va analizando idea por idea, no de forma textual, sino a modo general de lo que nos está hablando el texto. La otra, ¿se acuerda que textual era ahí hasta analizamos las comas? No, acá vamos analizando la idea en general y de verdad es bastante provechoso, ¿ya? Después de eso tenemos el modo sintético, que va aplicándose lo mismo de las veces anteriores, pero ahora al modo expositivo. Y el modo sintético, que es el último ya para ir terminando, es cuando el comentario abarca un capítulo fecundo de las epístolas o de los salmos, por ejemplo. Será conveniente para agruparlos bajo un tema, omitir los textos que no vienen al plan propuesto, haciendo una selección solamente de los que entran en el plan lógico del sermón. Este método es aún más sugestivo que el explicar un versículo tras otro, y el público lo apreciará más porque le permite recordar el mensaje muchísimo mejor. Entonces el expositivo sintético viene de sintetizar. Tomamos una historia o tomamos un texto en general y, a diferencia del anterior, que es el analítico, que vamos desglosando temáticamente, versículo por versículo, acá no hacemos eso. Acá solo analizamos dentro del capítulo los versículos que hablen acerca del mismo tema. ¿Ya? Porque, por ejemplo, en esa misma historia de Naamán, podemos hablar muchas cosas. Hay textos que nos sirven para hablar acerca del pecado, hay textos que nos sirven para hablar acerca de la obediencia, hay textos que nos sirven a hablar acerca de la sanidad divina, ¿cierto? Pero si usamos esa historia para hablar únicamente de la obediencia, tenemos que sacar a un lado los otros textos que hablan acerca de la sanidad y que hablan acerca del pecado, porque es solamente un tema el que queremos hablar. Por lo tanto, de todo ese 27 versículos, solo apartamos los temas y predicamos acerca de los temas que hablen de en este caso, la obediencia. Ya, ese es el sintético, es decir, pescamos toda la información, la sintetizamos y hacemos entrar dentro de nuestro sermón solamente aquella que nos sirva para afirmar nuestro tema. Esto no es, ojo, que esto no es sacar textos fuera de contextos, ¿ya? Porque como dice el dicho, un texto sin su contexto es un pretexto, ¿ya? No sirve. Por lo tanto, no es sacar textos fuera de contexto, sino que bíblicamente sacar esos temas que nos enriquecen el tema que nosotros queremos tratar. ¿Tienen alguna pregunta? Ese fue el último. ¿Funcionario de la universidad? Por supuesto. ¿Cómo tenemos que hacer un sermón? Ya, una pregunta con respecto al funcionario, la prueba que va a enviar va a ser, aparte de la tarea que está acá. La tarea atrás no se hace. Ya. Esa no se hace. Ya. La que dice tarea, no. Funcionario y la predicación que tenemos que tomar. Exacto, eso que dice tarea, hacer el bosquejo de un sermón. Esa es la prueba finalmente. ¿Ya? Entonces no tenemos que venir. Sí, po. Es que coincide con las clases de Es que ayer los chicos Ah, ustedes no habían llegado. Sí, cuéntanos. Así como, cuente. Ya, vamos de nuevo. Hay cambio de fechas. Por causa de la, ¿cómo se llama? Graduaciones y promociones que hay aquí, y también en Santiago, que les voy a contar un secreto, yo todavía no me graduó. ¿Ya? Pero no fue mi culpa, fue culpa de la pandemia, así que no. ¿Cómo nos ¿Ya cuentan? terminamos? Sí, mi hermano.